Pues sí, la editorial francesa Fayard acaba de publicar Pourquoi la musique, ¿por qué la música?, ensayo en el que el filósofo francés Francis Wolff disecciona el hecho musical analizando los efectos que nos produce, pero sobre todo preguntándose qué es la música y para qué sirve. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo del pensamiento, Francis Wolff ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación, Joan. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que naciste en París, en Ivry-sur-Seine, para ser más exacto, en 1950, y que eres catedrático de filosofía en la prestigiosa École Normale Supérieure de París, Normal Sup para los amigos. Normal Sup, exactamente. Has sido profesor en diferentes universidades francesas, pero también extranjeras, y has publicado numerosos trabajos sobre filosofía griega y también contemporánea. Entre tus contribuciones personales a la filosofía se encuentran libros como Nuestra humanidad, de Aristóteles a las neurociencias, y ¿Por qué la música? Pero es cierto, Francis, que tu interés por la filosofía lo debes, siendo niño, a una pregunta del libro de teoría de la música que estabas estudiando. Sí, es verdad que cuando empecé a estudiar música, yo tenía un libro para aprenderla, y ese libro estaba dividido en dos libretos. No sé si libretos, un verde con las preguntas y un rojo con las respuestas. Y la primera pregunta de la primera aula, del primer año del curso, decía ¿qué es la música? Y la respuesta era: la música es el arte de los sonidos. Pero creo que fue alguna cosa absolutamente extraordinaria para mí cuando yo tenía 8 años de descubrir que en 3 palabras había el misterio de esas cosas tan abstractas como la música. No sé si fue mi entrada en la teoría musical, pero creo que fue mi entrada en la filosofía. El problema es que luego hay que preguntarse qué es el arte y qué son los sonidos. Sí. Después descubrí que una definición puede tener ese inconveniente de llevar a otras preguntas y más preguntas en particular, ¿qué es el arte? Durante mucho tiempo yo pensaba que la pregunta complicada, difícil, era ¿qué es el arte? Pero ahora sé que la verdadera pregunta después de la primera es ¿qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Porque si entendemos qué es el sonido en el sentido por qué hay sonidos para los seres humanos, incluso para los seres vivos en general, tendremos no voy a decir la respuesta definitiva, porque hay música para los humanos, sino una vía para entender la respuesta. Francis Wolff, acabas de volver de la ciudad andaluza de Ronda, donde has participado en un certamen sobre música y filosofía. El pueblo andaluz quizás sea en el que la música está más presente. En los cafés, en las tabernas, yo me acuerdo, viví ahí durante años, la gente en vez de ponerse a charlar, se pone a cantar. Alguien encuentra una guitarra y se ponen a cantar. ¿Es normal eso, doctor? Es normal, es verdad que hay pueblos que son más músicos que los otros, pero creo que el fenómeno musical es un fenómeno humano en general. Cuando hay humanidad, hay música. Puede ser varios géneros, músicas de todo tipo, con más letras, menos letras, instrumental, popular, erudita, pero hay siempre música. Hay música, por lo menos desde el momento que los seres humanos hicieron imagen en las cavernas, en las paredes de las cavernas, y para mí es más o menos el mismo misterio, la misma origen. ¿Por qué los seres humanos hacen imágenes y por qué hacen música? Y creo que es más o menos la misma respuesta en ambos casos. Imagino, Francis, que aprovechaste el viaje a Andalucía para ver toros, quizás, ¿o no? Esta vez yo estaba en una ciudad muy taurina, que es Ronda, que es normalmente la ciudad de donde se origina la tauromaquia, con la invención atribuida a Pedro Romero, y también era la ciudad de Antonio Ordóñez en el siglo XX, que era uno de los grandes toreros del siglo XX, pero esta vez no hablamos ni de toros, ni un poco.
aunque el certamen o el seminario estaba dentro de la Plaza de Toros. La maestranza. La maestranza, exactamente. La Real Maestranza de Caballería de Ronda. La última vez que estuviste con nosotros presentabas tu libro La filosofía de la corrida, defensor de las corridas. ¿Cómo sentiste el hecho de que en Cataluña, en España, se prohibieran las corridas de toros? Hay muchos motivos, evidentemente. Fue para mí una gran decepción, incluso porque yo fui en el Parlamento catalán para explicar que el fenómeno de la tauromaquia ya no podía ser considerado como un fenómeno puramente español o españolista, sino como un fenómeno mediterráneo en general y en particular para mostrar que la fiesta de los toros era viva también en Francia, incluso en Cataluña francés, porque, por ejemplo, al final de la semana hay una feria en la ciudad de Céret, Francia, que es no solo catalán y turista, sino que catalanista y turista. Eso es increíble. Una cosa no impide la otra. No, para mí no. No. Y debemos evitar, cuando hablamos de toros, de hablar de política. El problema es que en España la fiesta de los toros está politizada. Y de un lado los defensores de las corridas muchas veces la defienden por malas razones, o por razón puramente política, porque es la fiesta nacional, porque es la fiesta tradicional de España, por españolismo, entre comillas, y los adversarios de la misma manera son adversarios de la corrida justamente por motivos políticos. En Francia no tenemos este problema. Afortunadamente. En los toros hay también música. ¿Qué sería una corrida si sin la banda, un paso doble? Creo que la presencia de la música es muy importante en el sentido que muestra los momentos que van a intervenir la banda de música acompaña el ritual. O sea, hay momentos claves que pueden ser sublineados con un paso doble, etc. Es verdad que es una cosa impresionante ver que cada Plaza de Toros tiene sus tradiciones respecto. Por ejemplo, en Madrid no toca la banda de música durante las faenas, a ningún momento. Es de tal forma que la única música que se puede escuchar es la música de los olé. Olé en ritmo, que también es el principio de la música. El ritmo es el origen de la música. Volviendo al libro que acabas de publicar, la pregunta que muchos no nos hemos planteado nunca es ¿por qué la música o para qué la música? ¿Hay que ser filósofo para planteársela? Creo que en general las preguntas de tipo ¿por qué? Son preguntas filosóficas en la medida en que para nosotros sabemos por qué a nos le gusta la música, por placer, por bailar. Yo diría esencialmente para cantar, para bailar y para llorar. O sea, son las tres funciones principales de la música individualmente. Pero es verdad que si vamos del lado de la sociología o de la antropología, nos explican los antropólogos, los sociólogos, que la función humana de la música es un poco más complicada, no es individual, sino es alguna cosa que permite mantener el grupo, que da el sentido del hecho de pertenecer a la misma comunidad social, política. Pero creo que hay motivos más profundos desde el punto de vista de la humanidad en general, que cuando yo estaba comparando la música con el arte de las imágenes. ¿Por qué los hombres hacen imágenes en las cavernas? ¿O por qué un niño hace una imagen, un dibujo desde la edad de 2 años, por ejemplo? Quiere dibujar, quiere vamos a decir, quiere que las cosas que están fuera de él, que están en el espacio, puede fijarlas una vez por todas para que pueda, vamos a decir, memorizarlas y
como si esas cosas eran las suyas, definitivamente. La casa, la madre, etc. Y creo que es más o menos la misma cosa, analógicamente, con la música, pero en el sentido contrario. En el caso de las imágenes, tenemos imágenes de cosas en el espacio, pero sin tiempo. Cuando hacemos un dibujo es un momento, es una cosa instantánea, no hay movimiento, no hay cambio, no hay tiempo. Y en el caso de la música, cuando hacemos un ritmo, por ejemplo, hay una relación entre los acontecimientos o los eventos sonoros puramente temporal, sin espacio. Y para resumir, yo diría que la música es la representación de un mundo sin cosas en el espacio, pero donde ya no necesitamos cosas. Los eventos, la sucesión de los eventos sonoros son suficientes. Francis Ball, me ha parecido muy interesante la escala que has creado del 1 al 10, entre la palabra pura, 1, hasta la música pura, pasando por el recitado de poemas, el recitativo, las canciones y la música puramente instrumental. ¿Todo eso es música, incluso el Entre ici Jean Moulin? Todo eso es más o menos musical. Lo que quería mostrar en el principio del libro es que la música, de un lado, es una manifestación que puede ser popular, erudita, que existe en todos los pueblos, pero también que existe de diferente manera de mezclar palabra con música pura. Y que no debemos decir que es música pura una sinfonía, hay elementos de musicalidad a partir del momento en que, por ejemplo, hay una inflexión de voz, hay un poema, poema ya tiene su musicalidad. Por lo tanto, hay grados de musicalidad y no solo variedad de música, sino variedad, una intensidad de gradación de musicalidad. El compositor alemán Richard Strauss ya planteó el problema en su ópera Capriccio. Prima la música, decía uno de sus personajes, y el dopo le parole, luego las palabras. Sí, y hay otros músicos que decían lo contrario, por ejemplo, en cierto sentido, aunque parece extraño hoy, Wagner decía casi lo contrario. Un gran poeta, Wagner. También se consideraba más como un poeta que como un músico, es una cosa extraña para nosotros. Pero creo que para volver al problema de la mezcla entre palabra y música, hay una cosa extraña, hay una teoría, no sé si es verdad, ni no sé si podemos un día saber si es verdad, según la cual antes de que los hombres podían hablar o hacer música, había una cosa un poco que mezclaba las dos cosas, que los teóricos llaman musilanguage. O sea, tenía las inflexiones para expresar las emociones, porque cuando hablamos, las inflexiones que usamos traducen nuestras emociones y la relación que tenemos con lo que estamos diciendo. Y por otro lado, tenía la capacidad de designar o de referirse a cosas del mundo como el lenguaje. Y que poco a poco las dos cosas se separaron completamente. De un lado, la música, cada vez más pura, entre comillas, y la palabra cada vez más eficiente para decir las cosas del mundo. Cuéntanos, Francis, ¿qué nos produce la música? ¿Puede transformar nuestro estado de ánimo? ¿Puede cambiarnos nuestra personalidad incluso?
Absolutamente. La música tiene muchos efectos corporales y espirituales. Corporales porque es un fenómeno vibratorio que tiene directamente un efecto sobre nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Pero también hay, para simplificar, todo que en la música depende del compás, del ritmo, tiene inmediatamente un efecto sobre nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque el ritmo ya está en nuestro cuerpo antes de estar en la música. De tal forma que cuando escuchamos un ritmo en la música, es como si podíamos reconocer en el mundo fuera, o sea, en la misma música, algo que ya estaba en nosotros. Es por eso que la música, entre otros motivos, puede tener efectos tan importantes sobre nuestro cuerpo, entre otras cosas. Francis, precisamente quería hablar del poder de evocación de la música. Me estás hablando del poder de evocación del ritmo corporal que escuchamos en la música. Sí, y también de expresar sentimientos y de expresar sobre todo los que yo llamo climatos. Los climas. Los climas, atmósferas. Por ejemplo, es muy fácil de ver que, por ejemplo, una misma escena de una película cambia completamente de sentido cuando cambiamos la música. Y de tal forma que de vez en cuando la música tiene ese papel de reforzar el sentido de la imagen y de vez en cuando de decir completamente lo contrario. Entonces, y una cosa que en general no se sabe acerca de las expresiones de las emociones y que no es apenas subjetivo. Hay muchas experiencias que se hacen en el mundo para mostrar que existe una cierta universalidad de algunos factores dentro de cualquier música del mundo para suscitar, para determinar algunas emociones en las personas. Por ejemplo, hay una cierta universalidad en el hecho que una música triste sería una música lenta, sería una música que no tiene intervalos muy grandes, intervalos muy grandes, que está más o menos piano, etc. Y podemos verlo en muchas músicas del mundo. Existe una especie de lenguaje universal de las emociones musicales, exactamente que por muchas emociones que podemos llamar las emociones básicas, hay la misma cosa en el fenómeno de la voz. Tú puedes ver cuando alguien que habla chinés, que tú no entiendes esa lengua, está nervioso, está muy calma, etc. Hay una especie de universalidad de ese modos de expresión. ¿Qué sería de la película de Visconti, Muerte en Venecia, sin el adagietto de la quinta de Mahler? Francis Wolff, ¿qué le dirías al lector que teme algo, el lenguaje filosófico o el musical, para que lea tu libro? ¿Por qué la música? Bien, sería más una pregunta que sería bueno hacer a ti, Jordi. O sea, tú has leído el libro, ¿crees realmente que una persona creo que una persona que casi que no sabe leer la música y que no sabe nada de filosofía, creo que puede leer el libro? O sea, si por ejemplo todas las personas que no saben nada de música o nada de filosofía leen un libro, entonces yo sería millonario. Además existe la edición en papel, pero la edición digital posee unas particularidades muy especiales. Cuéntanos. Sí, es que la misma edición, la edición de papel tiene ya la particularidad que ya hay una página internet, una página web asociada en la que tú puedes escuchar 88 extractos de las 250 músicas que yo cito. Pero en alguna de las ediciones digitales,
la que desgraciadamente no podemos encontrar a no ser en iTunes, que de Apple. Desgraciadamente es un monopolio, no puedo luchar contra. Tiene una edición que incluye en la misma edición los extractos musicales, de tal forma que en tu tablet tú puedes al mismo tiempo leer el texto y escuchar las músicas que yo cito. Y yo intenté hacer, para responder a tu última pregunta, que un lector que está atento al texto, pero sin vocabulario técnico, puede entender algo de la música con la condición que le gusta la música, por supuesto. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, Pourquoi la musique? ¿Por qué la música? Ensayo del filósofo francés Francis Wolff, ha sido editado en Francia por Fayard y pueden también leerlo a través de YouTube, como nos decía Francis, por internet. Muchísimas gracias, Francis, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito con tu libro. Muchas gracias, Jordi, por tu invitación.